Gracias, 6:21 minutos. En Estados Unidos siguen los homenajes que apenas comienzan al expresidente Jimmy Carter, fallecido en las últimas horas. Tenía 100 años, el primer presidente que llega a esa edad en este país, el presidente número 39 de la Unión Americana, presidente demócrata que creó el Centro Carter, obviamente con su apellido, buscando promover la democracia en América Latina, y quien es muy recordado en nuestra región por haber apoyado en su momento el proceso con las extintas FARC en Colombia, y sobre todo porque fue quien firmó el famoso tratado Torrijos-Carter en el 77, del que tanto hemos hablado en estos días. Fue el tratado que al final llevó a que Estados Unidos entregara el canal de Panamá a los panameños, que hoy quiere reversar el presidente electo Donald Trump. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Y una muestra del impacto de este fallecimiento está bien retratado en la prensa: Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, USA Today. Todas sus portadas están dedicadas hoy para rendirle tributo al expresidente Carter. La mayoría de obituarios vienen acompañados de una foto de Carter, no de sus años como presidente, sino ya en el ocaso de su vida, porque precisamente sus años como expresidente son los que más se destacan. A sus 100 años falleció, siendo el expresidente de Estados Unidos que más años vivió en la historia del país. Estuvo acompañado junto a su familia en su casa en Plains, Georgia, y luego de tomar la decisión de pasar los últimos momentos de su vida bajo cuidados paliativos, que recordemos fue en febrero del 2023. La figura de Carter, para algunos un presidente impopular, para otros un hombre que dedicó su vida al activismo y defensa de los derechos civiles. Fue un demócrata, llegó a la Casa Blanca del Partido Demócrata. Llegó a la Casa Blanca luego de su victoria en las elecciones de 1976 frente al entonces presidente Gerald Ford. Fue un defensor de los derechos de las minorías, activista durante muchos años haciendo política local en Georgia, donde no solo fue senador estatal, sino gobernador, caracterizado por su oposición a la segregación racial. Su presidencia es recordada por años bastante turbulentos. En lo económico estuvo marcada por 4 años de inflación bastante alta, que llegó a ser por encima del 13% luego de la crisis energética de 1979 y el aumento de los precios del petróleo. Incluso hubo escasez de gasolina durante ese verano, lo cual exacerbó la imagen de crisis en el país. En lo internacional tuvo logros importantes, fue facilitador de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. También logró firmar los acuerdos SALT II con la entonces Unión Soviética, con el fin de limitar la producción de armas nucleares en ambos países. Pero sin duda su impopularidad, de un 70%, estuvo ligada a un episodio de política exterior que lo acompañó durante toda su vida: la crisis de los rehenes en Irán. Durante 444 días, 52 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Teherán fueron mantenidos como rehenes. Durante esa crisis, lo que se ha dicho es que Carter se mantuvo 100 días prácticamente aislado, sin salir de la Casa Blanca. Fue una crisis para la que para muchos le pasó cuenta de cobro y fue lo que hizo que perdiera las elecciones presidenciales de 1980 contra Ronald Reagan. Fue un presidente de solo un periodo. Pero también es recordado en nuestras latitudes, ya lo mencionaba Ricardo, por los acuerdos Carter-Torrijos, que fueron los que allanaron el camino para el control de los panameños sobre su canal. Fue firmado en 1977 y reconocía la soberanía de Panamá sobre la zona del canal, pero dejaba el canal bajo administración de Estados Unidos, una especie de periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando finalmente pasó totalmente a manos panameñas. Este último punto ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas por cuenta del expresidente Trump, quien ha asegurado que haberle devuelto el canal a Panamá fue un error, y amenazando con que Estados Unidos volverá a recuperar el control sobre el canal. Anoche Trump se refirió a la muerte de Carter, no mencionó el canal, dijo únicamente, dio un mensaje de condolencias a través de su red social Truth, dijo que si bien estuvo fuertemente en desacuerdo filosófica y políticamente con Carter, es consciente que realmente amó y respetó su país. Él trabajó para que Estados Unidos estuviera en un lugar mejor y por eso le doy mi más alto respeto, escribió Trump. Otro que también expresó sus condolencias fue el presidente Joe Biden, quien lo recordó como un buen amigo. America and the world, in my view, lost a remarkable leader. He was a statesman and humanitarian. And Jill and I lost a dear friend.
I've been hanging out with Jimmy Carter for over 50 years, it dawned on me. Estados Unidos y el mundo, en mi concepto, perdió un líder notable, era un estadista y un líder humanitario. Jill y yo perdimos un amigo adorado. Yo me he relacionado con Jimmy Carter por más de 50 años y he tenido incontables conversaciones en esos años. Decía Joe Biden y añadía que a Jimmy Carter hay que medirlo más por sus obras, por su defensa de los derechos civiles y por su defensa también de la democracia. Una anotación a propósito de los acuerdos de Carter-Torrijos, el precedente hay que destacarlo, recordemos que a principios del siglo XX por cuenta del tratado Herrán-Hay con Colombia, se permitía o que permitía el control de los territorios donde se quería construir el canal. El Senado colombiano no ratificó ese acuerdo y finalmente Estados Unidos decidió respaldar la separación de Panamá de Colombia. Una vez se concretó esa independencia, se estableció el control de Estados Unidos sobre la zona del canal, donde posteriormente, se estableció el control sobre esa zona donde posteriormente fue construido el canal. Última vez que estuvo Carter en Colombia fue en el 2013, se reunió con el presidente Juan Manuel Santos en medio de las negociaciones del acuerdo de paz con las FARC. Allí Carter expresó su respaldo a esas negociaciones. Sus servicios fúnebres estarán durante los próximos 8 días adelantándose entre Plains, ahí en Georgia, y aquí en Washington, donde tendrá un funeral de Estado. Sus restos reposarán en la rotonda del Capitolio y también se realizará un acto fúnebre, una ceremonia en la Catedral Nacional de Washington. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, 6:27. María Consuelo, los homenajes que siguen para Jimmy Carter. Y lo dice bien Juan Camilo, un hombre que es muy recordado en el mundo, en Estados Unidos le rinden homenajes, claro, pero quien seguramente tuvo más éxitos como expresidente que como presidente. Esa crisis de los rehenes en Irán le costó muy caro y al final terminó perdiendo la reelección con Ronald Reagan en 1981. Claro, y es que el contraste de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos es que tuvo unas crisis, además de la de los rehenes, unas crisis internas en términos económicos muy duras, crisis energética, hubo mucha inflación, desempleo, pero el punto es que desde su política exterior sí marcó unos hitos de respeto por la autonomía de los pueblos y por la paz mundial que fueron históricos. Uno, el Tratado de Desarme, SALT II, con la Unión Soviética. Dos, todo lo que facilitó en el Medio Oriente con los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto en 1978. Y por supuesto para Latinoamérica fue cambiar completamente con la política exterior de que Estados Unidos era el patio trasero, que Latinoamérica era el patio trasero de los Estados Unidos y devolver el Canal de Panamá. Eso marcó una ruptura y un cambio de respeto además por los países latinoamericanos al devolver el canal, que se puso en marcha finalmente en 1999, pero que firmó Carter en el 77 y entró en vigor en 1979. 22 años antes de que entrara en vigor esa entrega del Canal de Panamá a los panameños, lo firmó Jimmy Carter. Tiene usted razón, María Consuelo, estuvo muy cerca. Esos acuerdos de Camp David fueron muy esperanzadores en su momento y tal vez ha sido lo más lejos que han avanzado las negociaciones hacia un acuerdo entre Israel y los palestinos, hablando de la crisis permanente que se vive en Oriente Medio. 6:30.